a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo de magazine informativo Vive Consciente. Último minuto, Cúcuta, de su director y Notidía. El ministro de Defensa dice que se han hecho más de 1000 desbloqueos y se han hecho cientos de capturas. Vamos a conectarnos con Semana en ese proceso de investigación que ellos hicieron al respecto. Vamos a escuchar al presidente del Consejo Gremial, Julián Domínguez, quien en nombre de los gremios que se agrupan en el Consejo Gremial Nacional piden al gobierno no negociar en medio de los bloqueos criminales, porque así ellos lo han señalado. Lo han tildado de bloqueos criminales. Y aquí en el programa insistimos y recordamos a los 2 bebés recién nacidos que murieron por culpa de estos bloqueos. 2 bebés recién nacidos perdieron su vida porque las ambulancias en los que trasladaban a los bebecitos, los señores del bloqueo decidieron que no pasaban, vandalizaron esas ambulancias, amenazaron a ese personal médico y hay 2 bebés muertos. Y por eso entendemos que otras personas en Colombia y sobre todo estos líderes sociales que son realmente los empleadores, el Consejo Gremial, los que generan empleo en Colombia, se refieren a estos bloqueos como bloqueos criminales. Escuchemos, es Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia. Como representantes del sector empresarial colombiano, los 29 gremios que hacemos parte del Consejo Gremial Nacional, hemos solicitado al gobierno, a través del doctor Emilio Archila, que de ninguna manera se adelanten diálogos con el Comité del Paro mientras persista la situación de bloqueos en el país. Es fundamental que se pueda arribar al concepto de la negociación sobre la base de que el país no esté constreñido por el miedo, con la vulneración de los derechos fundamentales de los colombianos a la movilidad, a la salud, al trabajo, a la vida, a través de unos bloqueos criminales que en todo caso están haciendo un inmenso daño a la economía y están haciendo un inmenso daño a la posibilidad de poder reactivar esa economía en beneficio precisamente de las personas que requieren empleo, de las personas que requieren comprometerse con un nuevo país después de la pandemia. Es fundamental entonces que haya diálogo, pero en ningún caso sobre la base de unos bloqueos infames que están haciendo un daño profundo a los colombianos. Muy bien, saludamos a esta hora a Julián Quintana, nos está acompañando en la ciudad de Bogotá, un reconocido analista, también abogado penalista, exdirector del Centro Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de Colombia. Doctor Quintana, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, un saludo para Claudia, para Jefferson, siempre un honor acompañarlos y también un saludo especial a todas las personas que nos ven en esta noche. Doctor Quintana, comencemos analizando la noticia. Ya regresamos con La Noche. Mire, queridos, es muy importante la reacción que tuvo, que la ciudadanía hubiese entrado, hubiese reaccionado, hubiese salido a las marchas que salieron, donde se aclaraba que esas marchas eran para apoyo a la policía, que esas marchas eran de apoyo también al gobierno, que esas marchas eran para decirle no más a los del Comité del Paro, a los de los paros,
no más a los vándalos, no más incendios, no más a los políticos de izquierda que incendian el país. El paro pacífico de la Marcha del Silencio fue muy importante porque le hicimos visible en el mundo entero y visible también ante la inteligencia de los del Comité en Paro, si se puede pensar en inteligencia a alguien que quiere acabar el país donde está y después con qué van a pagar los sueldos que ellos reciben. Entonces fue muy importante que se hubiese hecho visible estas marchas y como lo dijo el representante del gobierno para hablar con el Comité del Paro, el consejero Archila, es que es la ciudadanía, no, aquí no es el gobierno el que dice no más paro, es la ciudadanía, son las amas de casa, son los empresarios, son los jóvenes. Porque hay una idea en el mundo, vendieron una idea en el exterior que era que los jóvenes universitarios eran los que hacían el vandalismo, los que estaban promoviendo ese vandalismo. Y eso no es cierto. Los jóvenes universitarios sí han salido a marchar, claro. Por supuesto que sí, pero ordenadamente. Pero ellos son infiltrados por los vándalos. Y ya sabemos, Colombia, dicen, hay un refrán muy colombiano que dice que todo lo malo que sucede por aprender es ganancia. Y yo diría que es más profundo, que toda esta situación poco fácil que hemos estado viviendo, no solamente por aprender, sino por haber hecho visible cuál es el verdadero comportamiento de esos congresistas de la extrema izquierda que son capaces de darle orden al SMAT, de no detener los vándalos, que son capaces de meterse donde la policía está haciendo unas capturas, son capaces de simplemente decir, no, es que yo soy congresista y es que yo me vengo a llevar estos señores, ¿no? O sea, Colombia se dio cuenta. Y los empresarios también, porque aunque hay empresarios que han causado, digamos, bastante conflicto por las aseveraciones que hacen. Mire, abrieron una investigación disciplinaria contra el congresista Alexander López por presuntamente intervenir en un procedimiento policial. Pero también la congresista María José Pizarro y Ángela María Robledo, ustedes lo recuerdan en Cali lo que ellas hicieron con el SMAT, ¿verdad? Han intervenido dándole órdenes al SMAT y obligando a la policía a soltar capturados. Policías exigen retirarse al representante John Jairo Hoyos. ¿Será que alcanzamos a pasar ese video de John Jairo Hoyos? Por favor. Bueno. Por favor, doctor, afuera. Sí. Bueno, señor, por favor. Colabórenos, doctor, por favor. Sí, por favor. Nos espera, por favor. Doctor, es tan amable, nos espera afuera de la vara. Tenga la amabilidad. Venga, doctor. O si no va a intervenir un procedimiento policial. Ah, bueno. Por favor. Afuera no hay el favor. Y va a que no entre. Son 7. 7 de acá. Fuera de la vara, por favor. Bueno. Ahora que tenga la reunión con el presidente, habla con el claro, comandante doctor, de la bien pueda. policía. Hágale, bien pueda, hable. Intendente Carlos Giraldo, doctor, bien pueda. Mira para acá, a pedir nombre de los compañeros. Como a intimar acá a la tráfico de influencias. Ajá. Se equivocan ustedes, compañeros. Estoy pidiendo que venga la Defensoría del Pueblo. Por favor, doctor, ya vino la personería. Ustedes están mintiendo. ¿Ya vino la personería? Ustedes están mintiendo lo que están diciendo. Por favor, doctor, por favor, le espera afuera, muy amable. Sí, me estoy retirando. Gracias, muy amable, doctor. Muchas gracias. Que el señor no entre más, por favor. Exacto, mire, dejo constancia. Soy congresista de la República. Por favor, doctor. Miembro de la Comisión de Paz. Por favor, doctor. Y ustedes me sacan de aquí como un perro. Por favor, cuando doctor, vine amablemente y yo no entiendo por qué. Afuera, es amable. Por favor.
Mire, queridos, la Procuraduría General de la Nación abrió la indagación preliminar contra el congresista Alexander López por presuntamente intervenir y no permitir un procedimiento judicial el 1 de mayo, el Día del Trabajo. En el auto de la Procuraduría conocido, el Ministerio Público ordena a la Comandancia de Policía Metropolitana de Cali que solicite a quien corresponda informe con relación a la tendencia de ciudadanos que flagrancia por actos de vandalismo el 1 de mayo del 2021. Operación en la que supuestamente participó el senador de la República, Alexander López Maya. Y lo grave es que a ellos les pagan con los impuestos nuestros los sueldos para que ellos destruyan la economía, ¿no? El documento explica además que López Maya debe explicar si el senador participó en algún momento en el procedimiento, también que se exponga cuáles fueron las razones de su intervención. De hecho, la congresista Angélica Lozano hizo un duro pronunciamiento contra la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, en la tarde de este martes. Lozano señaló que en medio de su intervención en el recinto del Congreso no es normal que ayer usted con su propia firma ya haya abierto una investigación al senador Alexander López de la oposición, precandidato presidencial del Polo Democrático. No es normal que con fecha del 31 de mayo, porque acabo de ver un auto de apertura directa de un procedimiento investigativo disciplinario. Tampoco es normal que los compañeros de la Cámara, Angélica María e Inti, se les haya abierto una indagatoria preliminar. Qué bueno todo esto. Precisamente en las últimas horas, una carta enviada al presidente Iván Duque, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Parlamento Europeo, algunos congresistas de la oposición señalaron que miembros de la fuerza pública los han intimidado. Entonces, vamos a regresar. Y lo que significa un bloqueo a las vías en Colombia. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Un saludo especial. Muy grave lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que la democracia también se consolida cuando se hace respetar la ley y la Constitución. Nos están vendiendo una falsa premisa, y es que los bloqueos es un acto natural de la protesta pacífica, cuando ello no es cierto. Y es tan mentira esta afirmación que el Código Penal, en su artículo 353A, tipifica como un delito el bloqueo de vías frente a las circunstancias que estamos precisamente atravesando hoy en nuestro país. Bloqueo de suministros, también riesgo de vidas. Miren ustedes los ejemplos de bebés que han muerto en las ambulancias, de personas que no han tenido la atención médica producto de ese bloqueo. Así que tenemos que tener claro que bajo ninguna condición, ni nuestra Constitución ni tampoco la ley admite que se bloqueen vías. Y esto en lo que repercute es en la comisión de delitos, por lo cual yo sí hago un llamado a las autoridades para que se judicialice y se investiguen a aquellas personas que están promoviendo o incitando estos bloqueos, porque lo que estamos haciendo es legitimar un acto criminal. Sin duda alguna, es muy preocupante que se esté dialogando con delincuentes, porque a los delincuentes se le aplica la ley. Y lo que predica la ley es que la fuerza pública retorne los derechos y las garantías de los demás ciudadanos. Así que, en mi concepto, estamos frente a actos delictivos que deben ser investigados y judicializados por parte de la Fiscalía. Y aquí el Comité del Paro tiene una gran responsabilidad, porque hoy en medios de comunicación ha aceptado de manera abierta que ellos han incitado estos bloqueos, lo que significa que más temprano que tarde se debe abrir una investigación al Comité de Paro para que se respete el Estado Social de Derecho en nuestro país y se cumpla la ley. Eso también es democracia, Claudia. Señor Quintana, quería que profundizáramos un poco en ese análisis que usted acaba de hacer. Hoy el Comité del Paro ha dicho que entregó instrucciones para que se desescalen los bloqueos en todo el territorio nacional. Ha dicho que dio esas instrucciones desde el pasado domingo. Incluso ya hablan que en este momento en 40 puntos de Colombia ya se han suspendido los puntos de resistencia, porque ellos no les llaman bloqueos. Para ellos son puntos de resistencia.
¿Qué implicaciones penales, a la luz de la ley en Colombia, tiene este pronunciamiento que hizo este integrante del Comité del Paro, Nelson Alarcón? El comunicado lo que hace es aceptar la comisión de un delito, en mi criterio. Porque cuando uno analiza con detenimiento el artículo 353A de la ley 599, refiere a aquellas personas que inciten o incluso también bloqueen vías con el objetivo precisamente de bloquear suministros de salud, de alimentación o poner en riesgo las vidas humanas, lo que ha pasado. Entonces lo que vemos es que efectivamente estos promotores del paro, estos miembros del comité, de manera consciente, lo que se llama en derecho penal con dolo, con total conocimiento, están cometiendo un delito. Y no es porque lo diga este togado, varios penalistas, varios constitucionalistas han dicho y se han pronunciado que este es un acto delincuencial, un acto vandálico, y si queremos ir un poco más allá, un acto de terrorismo urbano, lo que significa que ante el reconocimiento de esta responsabilidad, lo mínimo es que las autoridades abran investigaciones penales para que se investigue cuáles fueron las razones para que se diera un bloqueo de manera ilegal. Y no en vano, Jefferson, el fiscal general ha promovido unas acciones de acción de extinción de dominio en contra de los vehículos que han utilizado para bloquear las vías. Y esto en consonancia con lo que dice la ley 1708 del 2014 en su artículo 11, numeral quinto, que predica aquellos bienes que sean utilizados para cometer delitos, en este caso en específico para bloquear vías, haciendo referencia al delito fuente 353A del Código Penal, tienen la posibilidad de que se le aplique la acción de extinción de dominio, y eso es lo que hemos visto. Yo creo que las autoridades están actuando, pero frente a este comunicado del Comité del Paro no podemos dejarlo pasar desapercibido, y en mi concepto se debe abrir de manera inmediata una investigación en contra de estos miembros, quienes hoy están reconociendo públicamente que están cometiendo un delito que obviamente está tipificado en nuestro Código Penal. Para que los televidentes puedan oírlo directamente, aquí les mostramos las declaraciones de Nelson Alarcón, integrante del Comité del Paro, asegurando lo que Jefferson y usted, doctor Quintana, refieren sobre esos, como ellos dicen, mal llamados bloqueos y puntos de resistencia, porque para ellos, como decía Jefferson, son puntos de resistencia. Pero oigámoslo con nuestros propios oídos. Nosotros hicimos un desescalonamiento de los puntos de resistencia, como nosotros lo hemos llamado. El gobierno lo llama los bloqueos, los mal llamados bloqueos. Nosotros el día domingo orientamos a través de un comunicado que fue conocido por cada una y cada uno de ustedes, los medios de comunicación, y ese es el resultado y una demostración más de la voluntad que nosotros tenemos para buscarle una solución negociada, concertada a este paro nacional que estamos viviendo en Colombia. Hay más de 40 puntos en este momento que se han suspendido frente a estos puntos de resistencia, como nosotros los hemos llamado. Puntos de resistencia que gracias al desescalonamiento, a las orientaciones, a la concertación y obviamente a un proceso que tenemos internamente, y se ha dado esta circunstancia para que realmente el gobierno nacional hoy no tenga ninguna disculpa de decir que no firma los preacuerdos. Si miramos aquí, el gobierno intentó a sangre y fuego, a través de las balas, de la masacre, de la barbarie, del asesinato, levantar, y no pudo hacerlo. Bueno, esperamos que realmente el gobierno nacional, nos estamos demostrando la voluntad con estas orientaciones, con estas demostraciones, con estos gestos, y esperamos que realmente el gobierno, si el gobierno no atiende, pues bueno, ya miraremos el qué hacer frente al tema, porque aquí no nos va a seguir parando conejo el gobierno nacional. Pues todas nuestras fuentes, desde el Ministerio de la Defensa, desde las Fuerzas Militares, desde el Comando Conjunto número 2, que opera en los 3 departamentos del suroccidente de Colombia,
pues nos dicen que efectivamente el uso de la autoridad, de la fuerza legítima del Estado se está haciendo para continuar estos desbloqueos y, como les hemos informado, ya está dando resultados en varios puntos del país y hasta el momento pues no hay ningún tipo de denuncia. Lo que vimos ayer también fueron falsas denuncias de personas que tras hacer un ensayo y un teatro con pintura intentaban mostrar que los estaban matando. Vamos a ver, obviamente todas las investigaciones están avanzando y es muy importante conocerlas. De todas maneras, sí es muy interesante oír cómo ellos mismos reconocen este respaldo, por lo menos a los bloqueos. Yo voy a leer textualmente, entre comillas, con mucha autoridad local, los comités departamentales de paro y las personas que están en dichos bloqueos han entrado en esas conversaciones y han venido levantando muchos de los bloqueos que actualmente se desarrollaban a lo largo y ancho del país. Fabio Arias, fiscal de la CUT, firma esto. Entonces, doctor Quintana, usted habla de que esto es un delito ya reconocido, el hecho de estar promoviendo o estar haciendo parte o ser partícipe de estos bloqueos basado en un artículo muy claro del derecho penal colombiano. ¿A quién le corresponde hacer la denuncia sobre esta situación? ¿A quién habría que denunciar? ¿Quién debe hacer la denuncia ante las autoridades? Las autoridades como la Fiscalía General de la Nación de oficio, usted que perteneció a la Fiscalía como director del Cuerpo Técnico de Investigaciones, debe abrir esta investigación. ¿A quién le corresponde? Señores, director del CTI. Importante la pregunta. Previo a la respuesta, quiero hacer una breve consideración. Nosotros no podemos dejarnos engañar por lo que llaman el derecho a la protesta legítima. Si bien democráticamente hay que protegerlo, pero también democráticamente hay que proteger los derechos de los demás. Y precisamente este artículo 353A, que tipifica el delito de bloqueo de vías, fue analizado por la Corte Constitucional y ponderó esos dos derechos y se pronunció en un sentido diciendo que cuando se afectan los derechos de los demás, bloqueando las vías, inmediatamente está la configuración de este delito. ¿Y por qué hago esta apreciación? Porque me parece inaudito que un representante de un comité del paro esté reconociendo públicamente que están cometiendo un delito y que les da igual. Y eso obviamente que trae unas repercusiones muy negativas a nuestra democracia, porque no se está cumpliendo con la ley. Con el debido respeto, yo pienso que frente a criminales no hay que negociar, sino hay que aplicarles la ley. Y cuando vemos que evidentemente hay la configuración de un delito, el único camino es que las instituciones funcionen, tanto la fuerza pública como la Fiscalía General de la Nación. Y ya para concretar la pregunta de Claudia, este tipo de acciones, la Fiscalía puede iniciar una investigación de oficio por una fuente no formal, por una denuncia en un medio de comunicación como el que estamos haciendo hoy, o cualquier ciudadano puede denunciar estos hechos delictivos. Lo cierto es que con las declaraciones que hemos visto el día de hoy es inexorable que la Fiscalía tenga, en mi criterio, que abrir una investigación, porque no podemos permitir que se nos distraiga con un derecho legítimo que es la manifestación pacífica con un delito que es el bloqueo de vías. Eso no tiene comparación alguna y esa diferencia es clarísima desde el punto de vista jurídico. Así las cosas, se tiene que denunciar a todos estos integrantes del Comité del Paro y a aquellos que incitan y propician el bloqueo de vías. Además, no solamente estamos hablando de un delito como es el bloqueo de vías, sino que están extorsionando al gobierno nacional, diciéndole que si entonces no accede a sus peticiones, siguen cometiendo los delitos. Esta es una actitud realmente que solamente la vemos en organizaciones delincuenciales, de aquellos que dicen que entonces delinquen hasta que no les den condiciones. Yo creo que esos no son los términos de una negociación. La negociación sí, se abre el diálogo siempre y cuando no se cometan delitos. Y repito, cuando se configuran conductas delictivas como lo que vemos hoy, lo que procede desde el punto de vista legal es la aplicación de la Constitución y la ley, que la fuerza pública disuelva estos bloqueos con la fuerza proporcional, respetando los derechos también de los demás,
y que también las autoridades, en este caso la Fiscalía, inicien las investigaciones correspondientes. Señor Quintana, ¿usted qué le responde a quienes hoy celebran y no cuestionan este pronunciamiento que ha hecho el Comité Nacional del Paro y que usted pues asegura que está reconociendo la existencia de un delito? Hay quienes tienen una lectura completamente diferente y afirman que este pronunciamiento era completamente necesario para encontrar de una vez por todas una solución a estos bloqueos que, como lo planteábamos al comienzo, ya completan 34 días en Colombia y dejan multimillonarias pérdidas para el país. ¿Qué decirle a esos sectores que hoy consideran que esto hay que verlo desde un punto de vista positivo y no buscándole algún tipo de delito a este pronunciamiento que hicieron ellos? Yo creo que esto tiene dos lecturas, la lectura política y la lectura jurídica. Sin duda alguna, para todos los colombianos es algo positivo que desbloqueen las vías. ¿A quién no le va a interesar que pase eso? Políticamente es algo que realmente pues, nos debe alegrar a todos. Pero desde el punto de vista jurídico es reprochable que estén bloqueando las vías. Por eso esa gran diferencia. Claro, tenemos que celebrar que desbloqueen las vías. Y haciendo la siguiente aclaración, no es porque ellos hayan querido, sino fue por la presión de la fuerza pública y gracias al decreto presidencial del acompañamiento militar o la asistencia militar. De lo contrario, seguirían bloqueando las vías. Vemos entonces que sirvieron las medidas del presidente de la República, están desbloqueando vías, pero no podemos olvidar que detrás de esto hay un delito y que se tiene que investigar. Yo considero que la lectura política muchos pueden pescar en río revuelto y verlo entonces como un triunfo del Comité del Paro. No, en los justos términos pienso que la fuerza pública ha provocado que se den esos desbloqueos, no porque ellos quieran, y tal vez lo que quieren hacer ver desde el punto de vista mediático es que no han perdido y que por voluntad propia es que hacen los desbloqueos. Yo considero que la lectura es totalmente distinta, que por la presión, por el trabajo de la fuerza pública han tenido que levantar los bloqueos y entonces quieren vender un acto como si fuera algo triunfante cuando en realidad no lo es. Y esto, para los que siguen apoyando el terrorismo, sin sustraernos de las consecuencias tanto penales y aquellos, hablo, alcaldes, gobernadores y congresistas que han apoyado estos bloqueos de las investigaciones a que haya lugar. Ayer decía el fiscal unas palabras muy sabias. Los tiempos de las autoridades no son los tiempos de los medios de comunicación y en su momento llegarán, estoy convencido de ello, las decisiones con respecto a las responsabilidades disciplinarias y penales de las personas que han incentivado bloqueos y también han incitado a la comisión de múltiples delitos. Mientras tanto, pues avanzan estas negociaciones entre el gobierno nacional con el delegado para esto, el coordinador para estas negociaciones, que es Emilio Archile, que está haciendo pues ese trabajo con estas personas. Obviamente aquí la pregunta es, desde el punto de vista político se maneja de una manera, pero desde el punto de vista legal, ¿cómo? Y si el gobierno está negociando con personas que ya admiten ser parte de una conducta que es delictiva, ¿cómo se maneja eso y cómo se presenta eso ante la opinión pública? Sería como la gran pregunta que nos hacemos, obviamente escuchando su respuesta, doctor Julián Quintana. Y mire, un dato que me acaba de llegar en este momento que es bien importante, y es sobre cuántos vehículos de carga ya se han podido movilizar gracias a los desbloqueos por la intervención de la fuerza pública, de la fuerza legítima del Estado. No estamos hablando del uso de la fuerza desmedida o de si hubo o no hubo en algún punto durante este mes algún tipo de abuso, porque para eso están las 170 investigaciones que se han abierto. No, es la intervención normalita
del ejército que ha logrado destrabar estas vías, pese a que todos estos delincuentes estaban ahí bloqueando, como les mostrábamos ayer, incluso soldando unas estructuras metálicas muy pesadas, bajándolas y soldándolas al puente a la salida de Jumbo, que para eso pues la logística que tuvieron tuvo que ser una logística muy fuerte. Mire, 868 vehículos de carga se movieron la última noche, más de 20.000 toneladas, se incrementó un poco más del comparativo con antenoche, cuando comenzaron los desbloqueos y las caravanas que ya están funcionando de manera más fluida. Mi pregunta ahorita, doctor Julián Quintana, es la siguiente. El gobierno adelanta una negociación con ellos, con los del Comité del Paro. Los abogados penalistas, pues muchos, así como usted, nos resaltan eso. Esto es admitir un delito. Entonces, ¿el gobierno cómo de manejar esta situación? Porque la verdad, lo que quiere Colombia, lo que queremos los colombianos, es que cese de una vez por todas esta actividad. Si se levantan, ¿les perdonamos? ¿No les abrimos procesos? ¿O cómo negociar esto? No es una situación fácil para el presidente de la República. Yo creo que frente al diálogo siempre va a existir una alternativa de que se pueda solucionar también un conflicto donde existan conductas delictivas. Lo que sí no queda bien ahora es que se esté negociando con personas que están reconociendo la configuración de delitos. Y yo creo que el gobierno hoy tiene que tomar la decisión. O sigue charlando con delincuentes, porque realmente es una negociación con delincuentes, o les exige como fundamento principal para cualquier negociación el desbloqueo de vías. Y cuando se den esas condiciones, instalar las mesas de diálogo. Antes, pienso yo, que no se puede dar ninguna negociación con estas personas. Y ahora, eso no quiere decir que se le vayan a borrar automáticamente los delitos que han cometido, ¿no? Las autoridades tienen que actuar, porque no podemos permitir que se genere la anarquía o que se vaya a perturbar el Estado social de derecho que tenemos. No hay nada más peligroso en una sociedad que no cumplamos con la ley, y eso es lo que está pasando. Miren ustedes la decisión que dio una juez de del Tribunal de Cundinamarca. Nadie la cumplió. Desde el punto de vista jurídico eso es muy grave. Tiene unas repercusiones bastante negativas en nuestra juridicidad colombiana. Entonces yo sí creo que el gobierno tiene que tomar esa decisión. Desbloqueo, negociación. Pero el desbloqueo no significa que se borren los delitos. La Fiscalía, conservar la autonomía de las ramas del Poder Público, tiene que investigar, identificar los responsables y llevarlos ante los estrados judiciales. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Invitamos a todos nuestros televidentes a que opinen a través de nuestras cuentas de Twitter, que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Qué piensan ustedes de esa declaración que ha entregado el Comité Nacional del Paro? Nelson Alarcón ha dicho que han dado la orden de desescalar los bloqueos en Colombia. Sus opiniones en las redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Hola queridos, la reflexión o el análisis, no es una reflexión, el análisis legal que nos está haciendo José Alarcón es muy cierto, es una gran verdad. En este momento no es que los del Comité del Paro, ellos quisieron hacer los desbloqueos, no es que el ejército, debido a la orden presidencial, en unión con la policía, bueno, en conjunto con todas las Fuerzas Armadas, lo hicieron. Y el gobierno tiene que escuchar a ese 80% de la población que no quiere más paros, que no quiere más bloqueos, que no quiere más vándalos y que no quiere a los senadores de la extrema izquierda haciendo actos que están por fuera de la ley, como querer sacar de los sitios donde han detenido a los vándalos. La población basada en los empresarios, basada en los estudiantes, porque vimos en las marchas muchos jóvenes, basada en lo que dicen las amas de casa,
basado en lo que dice todas esas personas que se vieron perjudicadas por los bloqueos, que tenían que caminar horas y horas y horas. Ese estrato 1, lo más complejo de todo esto es que los del Comité del Paro y los vándalos dicen, no, es que es para beneficiar al estrato 1, 2 y 3. Mentiras. Mentiras, porque los más perjudicados fueron el estrato 1, 2 y 3. Y es más, las empresas que han tenido que cerrar, pues ¿quién se perjudicó? Sus empleados que están en el estrato 1, 2 y 3, ¿no? Escuchábamos a ese profesor de la Universidad del Valle que estaba tumbando un posta. Recordemos que eso lo pasamos acá en Magazine Informativo y Consciente. Él estaba con unos estudiantes tumbando un posta. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuándo van a demandar a ese profesor? Por corrupción, porque un profesor no puede estar motivando, inspirando, instigando a los estudiantes a que hagan eso, ¿no? Entonces, ¿eso cuándo lo van a judicializar? Pero muy bien que eso hubiese sucedido porque nos deja una gran realidad, que es que los muchachos los mandamos a las universidades a estudiar y los profesores los adoctrinaron para usarlos y utilizarlos en sus movimientos de izquierda. Es muy importante entender lo que se está hablando acá, y es que una cosa es los tiempos de los medios de comunicación que van hablando y hablando y hablando muchas veces irresponsablemente, y dos, son los tiempos de la justicia y de que la Constitución está clara, los poderes están separados y tiene que aplicarse la ley. ¿Cuándo lo van a hacer? No sabemos, pero tiene que hacerse. Y otro punto muy importante es que los ciudadanos sigan acompañando a la policía, sigan acompañando al gobierno, ¿no? Y aclaren cosas. Por ejemplo, lo que pasó con Caracol, que dijo que todas esas marchas del silencio habían sido como apoyo a la paz. Pero en ninguna parte dijeron que era como apoyo a la policía y apoyo al gobierno. Y es más, sacaron un video donde dicen que solamente hay 2 policías muertos. Todos sabemos que no es así. Entonces, también esos medios de comunicación irresponsables que han estado atizando y han estado encendiendo las mentes y los corazones de los que ya están compulsivamente encendidos, pues también tienen que asumir su responsabilidad. Por lo menos, si no existe una norma legal para ellos, por lo menos que exista una norma del ciudadano, ¿no? El ciudadano ya sabe cuáles son los medios de comunicación que han estado apoyando a los vándalos, que han estado apoyando al Comité de Paros y que han estado apoyando la destrucción del aparato económico de Colombia. Eso ya lo sabemos y ya sabemos por qué. Sabemos porque el dueño de ese medio es íntimo amigo de Petro, entonces ya sabemos por qué es. Pero la ciudadanía tiene que hacerse cargo de las responsabilidades. No podemos seguir cada uno cómodo en nuestras sillas esperando que nos destruyan el país. Cada uno tiene que entrar en acción, eso sí, con respeto, porque ese 80% de la población colombiana no le gustan las caricaturas grotescas, no le gusta la grosería, no tienen que insultar, no tienen que hacer lo que hace algún senador que todo el tiempo se lo pasa diciendo policías cerdos, policías cerdos, policías cerdos. Bueno, es como que estuviera repitiendo una programación mental para los jóvenes, para que los jóvenes se la aprendan, ¿no? Entonces, porque los jóvenes son los que lo siguen a él, esos jóvenes que están en el vandalismo. Entonces, no puede ser que un senador recoja dinero para supuestamente la primera línea, pero es que la primera línea son vándalos. No existe en la Constitución de Colombia, no existe ninguna primera línea en los paros. Eso no existe. Esos eran vándalos, eran los que estaban lanzándole las bombas Molotov a la policía. Están irrespetando la autoridad, están destruyendo nuestras calles, nuestra economía. Entonces, vale la pena la aclaración que se está haciendo con respecto a la parte legal. José Archila dice... el consejero Emilio Archila dice, no quieren más bloqueos, se debe escuchar a los campesinos, a los empresarios, a las amas de casa, a las personas que están quedándose sin empleo. Claro que sí, porque es que ¿por qué escuchar a los del Comité del Paro? O sea, en cuanto ellos se volvieron los representantes de nosotros, de ese otro 80% de la población. Ellos no son los representantes de nosotros, tienen que escucharnos a nosotros, al aparato productor del país, a los empresarios, a los campesinos, a las amas de casa, a toda esa gente que ha estado perdiendo las cosechas porque no las pueden transportar.
¿Tenemos un video de eso? Sí, mañana a las 9 de la mañana quedamos con el Comité del Paro de vernos y obviamente vamos a llevarles nuestra versión de la propuesta que ellos han traído sobre las garantías y vamos a reiterar en la necesidad de que se levanten la totalidad de los bloqueos. Ese es el punto muerto. Me parece que ni ellos ni el gobierno tampoco está dispuesto a no aceptar que no levanten los bloqueos. El que no quiere que los bloqueos es el país. Este no es un tema del gobierno. Nosotros lo que estamos haciendo es escuchar a los empresarios, escuchar a los campesinos, escuchar a los jóvenes, escuchar a las personas que se están quedando sin empleo, escuchar a las amas de casa que están viendo sus productos ya no estar disponibles, escuchar a las familias colombianas a las que se les han encarecido los precios, escuchar a los enfermos que están esperando que les lleguen los medicamentos y no les llegan los medicamentos. Nosotros estamos listos para iniciar esa negociación y la prueba de nuestra más completa buena fe está en que ayer llevamos un documento de metodología. Nosotros preparamos un documento de metodología, esa es una metodología absolutamente transparente con los estándares internacionales para buscar acuerdos. Sí, mañana a las 9 de la importantísimas interdepartamentales y también las calles de las ciudades y bajo amenaza directa a los habitantes tratar de tenerlos detenidos en esos barrios. Como hemos explicado en las últimas horas, estos desbloqueos poco a poco se han ido logrando con la intervención de la fuerza pública y ahora pues con lo que han determinado los directores, directivos y convocantes del paro nacional, quienes han dicho que dieron la orden de desescalar esos bloqueos que ellos no le llaman bloqueos, sino puntos de resistencia. Vamos a ver, porque estamos analizando este tema desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho penal en Colombia, cómo estos bloqueos son considerados delito por la ley. El artículo 353A, del que hemos estado hablando con el exdirector del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Julián Quintana, dice: el nuevo texto, adicionado al artículo 44 de la Ley 1453 de 2011, el nuevo texto, el que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y multa de 13 a 65 salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. Y creo que aquí, en esta redacción, está absolutamente claro, y repito, de manera temporal o permanente, que obstaculice y de manera selectiva o general las vías o la infraestructura de transporte que atente contra una vida humana. Estamos hablando de bebés muertos. Salud pública. Estamos hablando que incluso hubo puntos de vacunación que no se pudieron atender. Y los insumos médicos. La seguridad alimentaria. Estuvo en peligro esa seguridad alimentaria en estos primeros días del paro nacional y durante este mes. El medio ambiente, ¿cuántos árboles no han talado para generar esos bloqueos? Es decir, si uno revisa esto, en esos bloqueos se ha cumplido al pie de la letra las actividades que son señaladas directamente como conductas delictivas. Pero como no somos abogados, la mayoría de los ciudadanos, doctor Quintana, explíquenos por qué realizar estos hechos es un delito. ¿Por qué? ¿En qué afecta a los demás? En esos derechos básicos y fundamentales. Si tiene un símil, háganoslo. Claro, sin duda alguna, y la precisión que ha hecho Claudia, que parece ya un penalista especializado, lo que se llama es la configuración del delito y ver cómo un hecho se puede configurar en la tipicidad. Nosotros tenemos allí unos presupuestos que son unos verbos rectores: quien incite, promueva o bloquee. Miremos que esos tres verbos rectores los hemos visto concretados en los bloqueos que están ocurriendo en Colombia, pero esto tiene muchos más elementos.
y se habla un poco también de los bienes jurídicos que están en juego. Y cuando bienes jurídicos como la vida, la salud, la alimentación y otros que describe este artículo se ven en peligro, no necesariamente tiene que haber pérdidas de vida, sino que estén en peligro, a pesar de que en Colombia hemos visto que niños han muerto en ambulancias, se configuran estos delitos. Y algo adicional, cuando dice el artículo, el que incite, miren ustedes que ese verbo recto dice cualquier persona, y lo que vemos es que con este comunicado del Comité de Paro, pues se está evidenciando que ellos fueron los que incitaron a estos bloqueos y además tienen el dominio del hecho, lo que se llama en la teoría de la autoría y participación, porque tienen ese poder de decisión de que las personas que están en coautoría cometiendo este delito puedan levantar o no puedan levantar los bloqueos. Entonces, para mí, es clarísima la configuración de este delito, es decir, el bloqueo de vías, pero también creo que hay otros delitos adicionales como la incitación a delinquir, que también puede ser castigado, aquellas personas que no solamente estén bloqueando vías, sino que también promuevan la violencia, afectación a bienes públicos, afectación a bienes privados. De eso también tenemos que hablar y también se podría sumar el delito de pánico, que también es un delito contra la seguridad del Estado. Y yo creo que se debe investigar con profundidad lo que está pasando. Y sería muy negativo para nuestro sistema jurídico que estos hechos quedaran en la impunidad. Así que es importante que las autoridades, dentro de un tiempo muy corto, inicien las investigaciones, tomando como presupuesto las mismas declaraciones del Comité del Paro que aceptan que están cometiendo estos delitos. Lo cierto es que las semanas pasan y las pérdidas continúan, no solamente en productividad del país, sino también en empleo. Por eso el presidente de la ANDI en Colombia, Bruce McMaster, nuevamente, Claudia, ha insistido hoy en las últimas horas que el gobierno y el Comité del Paro deben establecer cuanto antes acuerdos para que no continúe desangrándose la economía del país. Escuchémoslo. La decisión de levantar los bloqueos es la decisión correcta. El país está esperando que todos los actores que eventualmente tienen decisión en este momento sobre lo que está sucediendo en las carreteras recapaciten y permitan que pasen las personas, que pasen los productos, que pasen las materias primas, que pasen los productos agrícolas, que puedan pasar las ambulancias, los camiones de combustible. Es muy importante que la protesta se concentre en hacer protesta y que no pierda legitimidad por la vía de cometer actos de presión indebida que eventualmente puedan incluso hacerle daño a la protesta misma. En este orden de ideas es muy importante que se estén dando en este momento instrucciones para levantamiento de bloqueos. Ojalá sean levantamientos definitivos y totales para que el país pueda recuperar la movilidad, pueda recuperar la capacidad de hacer abastecimiento sobre todas las ciudades y pueda recuperar la capacidad de poder operar en términos de materias primas y de productos terminados. Pues ahí está clarísimo lo que dice la Asociación Nacional de Industriales de Colombia sobre estos bloqueos. Queremos agradecerle mucho, doctor Julián Quintana, por toda su explicación, la visión desde el derecho penal sobre estos terribles actos que han afectado a los colombianos. Julián Quintana, abogado penalista y es director del CTI de la Fiscalía de Colombia. Gracias. Muy amable. A ustedes, el gusto siempre mío. Muchas gracias. Gracias, que tenga buena noche. Mire, y también es muy importante escuchar a quien además fue ministro de la Defensa de Colombia y ahora es quien lidera Pro Bogotá, ese grupo también de importantes empresarios que han manifestado su voluntad de hacer aportes a la economía colombiana para resolver estos problemas. Recordemos que hay una reforma tributaria en juego que tuvo que ser suspendida, retirada por el Gobierno Nacional tras estas protestas. Señor ex ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, gracias por atendernos. Claudia, un gusto saludarla, a usted y a todos los
televidentes. Mire, primero que todo, lo que hay es un compromiso muy grande del sector privado. Hay una decisión de colaborar, de contribuir en este momento con la tesis de que hay que aportar quienes están en mejor condición. Eso es una historia, pero por el otro lado, el daño que los bloqueos le han hecho a la población colombiana en materia de generación de desempleo, de quiebras, de encarecimiento de la canasta familiar, de contagios que se han visto por cuenta de las aglomeraciones, es más grave que casi que lo que había pasado en varios meses de la pandemia. Eso no lo podemos perder de vista. Entonces, aquí se ha creado una grave afectación y espero que de esta situación se tome la clara lección que no se puede seguir por ese camino y que el camino es el tema institucional, donde se puede hacer, por ejemplo, una reforma que le dé tributos al gobierno por parte de los que más tienen para llevarlo a esas poblaciones que más lo necesitan, pero que entre más daño le hagan a la economía, más daño le hacen es a esa población que está en dificultad. Entonces creo que esa es la gran lección de estos momentos. Señor exministro Pinzón, como usted se está encaminando hacia una carrera presidencial y, bueno, está labrando este camino para convertirse en candidato a la presidencia para las elecciones del próximo año, yo quisiera preguntarle, en caso de que usted fuera gobierno nacional y tuviera que estar negociando con este comité de paro que ya ha admitido que efectivamente sí tiene influencia en estos bloqueos, ellos mismos dicen que ya dieron la orden de desescalar los bloqueos y por eso los abogados penalistas están diciendo que están reconociendo el delito que está contemplado en el artículo 353A del derecho penal colombiano, que es contemplado por nuestra ley. ¿Usted qué haría? ¿Cómo negociar con personas que, según y a la luz de estos analistas, están aceptando que han cometido un delito? Claudia, el país sabe que se necesita un esfuerzo en materia social muy grande y un diálogo con distintas comunidades que se han visto muy afectadas por este tema de la pandemia. Millones de personas perdieron sus empleos, millones de personas han caído en la pobreza. Con esa sociedad colombiana hay que hacer todos los esfuerzos para ayudarle, para darle salida, para crear empleo, para dar oportunidades a jóvenes y mujeres en particular muy golpeadas en esta situación. Pero frente a la criminalidad, a los hechos violentos, la justicia tiene que operar. Y yo se lo digo porque el país me conoce. Yo creo en el orden, creo en la autoridad y creo en la necesidad de la justicia, creo en la importancia de no tener impunidad en la sociedad colombiana y, por supuesto, que un presidente de la República tiene el artículo 189 de la Constitución, donde como comandante supremo de la fuerza pública está en el deber precisamente de promover el orden público, de asegurarlo y de darle tranquilidad a los ciudadanos precisamente para que se respeten sus derechos. Aquí se han violentado derechos de colombianos, se han violentado los derechos humanos, han fallecido personas, se ha encarecido la canasta familiar, se han hecho daños reales a la sociedad colombiana. Las personas responsables de esto tienen que asumir sus consecuencias penales. Una cosa es la necesidad de un gran esfuerzo social, de una conexión grande con esos colombianos angustiados y esperando oportunidades. Ahí tenemos que sumarnos todos. Y yo siento que ese es un deber ciudadano, pero de ninguna manera concederle a quienes con violencia o incluso con actividad criminal o incluso conectados con estructuras armadas le han hecho tanto daño hoy al pueblo colombiano. Ahí la justicia tiene que actuar. Sí. Pues señor exministro de Defensa y posible candidato presidencial, muchísimas gracias Juan Carlos Pinzón por habernos acompañado en el programa La Noche. Gracias, Claudia. Muy buenas noches. Hasta aquí llegamos en La Noche. Sigan con el informativo Jefferson. Buenas noches. Bueno, queridos, ya vimos el análisis que este grupo de investigación nos hace y la verdad es que es hora de que nosotros los ciudadanos asumamos la responsabilidad, consultemos con nuestros abogados y miramos qué es lo que se puede hacer al respecto para que esto jamás vuelva a pasar en Colombia. El empresario Mario Hernández ha estado muy movido en sus redes, además porque él fue el que puso al descubierto, el que nos contó a todos
cómo son los sueldos del Comité del Paro, ¿no? O sea, lo de siempre. Personas que viven en Chía, en una casa lujosa, y los que viven en los cerros son los que combaten por ellos. Y aquí está pasando lo mismo. Pero también el empresario Mario Hernández le dijo a Jean-Claude Bessudo que cómo se le había ocurrido hacer lo que hizo, de haber ido a una reunión con Petro. El empresario desató una gran controversia al publicar los supuestos salarios de los promotores del Comité del Paro y por eso les pidió a los mismos presentar su declaración de renta y está en todo su derecho. Cualquiera de los ciudadanos lo podemos hacer. El empresario Mario Hernández habló de igual forma del llamado de atención que le hizo también al empresario Jean-Claude Bessudo, el empresario francés dueño de Aviatur, que sostuvo una reunión con el senador Gustavo Petro, que desató todo tipo de especulaciones. La reunión que tuvo lugar el 14 de mayo pasado a la 1 de la tarde en la casa del empresario abrió las dudas respecto a la reconocida compañía que lidera Bessudo se le jugará apoyando al congresista para que sea el próximo presidente de Colombia en el 2022. También sugirió la duda respecto a si uno de los empresarios más poderosos del país pretendía abolir los miedos ante un eventual mandato de Petro como jefe del Estado. De acuerdo con el empresario, la reunión la pidió el equipo de trabajo del senador Gustavo Petro. Por lo general son entidades que piden plata, aseguró Bessudo. Lo vimos como un acto totalmente rutinario. El país está tremendamente enfrentado y no lo vieron como un acto politizado al escuchar al otro. Se trata de entender. Y esa reunión la vimos como algo que podía ayudar a escucharse los unos con los otros, dijo Bessudo. Pero los empresarios están bastante molestos con él y dan una alerta de lo que eso puede significar. La plenaria de la Cámara de Representantes hundió la moción de censura que se estaba promoviendo en contra del ministro de Defensa, Diego Molano, al señalarlo de responsable político por lo que había ocurrido durante el paro nacional. Entonces, esto es donde uno dice, los pájaros le tiran las escopetas, ¿no? A los que hay que señalar como responsables es a los que invitaron al paro nacional, a los del comité de paro, a los senadores que instigan y motivan e inspiran a los vándalos a destruir. 109 votaron por el no a la moción de censura y 36 por el sí. La misma votación que pasó en el Congreso. Y queda claro, con esto queda claro, cuando dicen, es que la mayoría de los colombianos queremos el paro, queremos los vándalos, queremos, vamos, como dice el senador Gustavo Bolívar, es que aquí vamos a estar todos los días en el paro. No, eso es lo que él quiere, ese es el 0.1%, él es solo eso, no es más, pero el resto de ciudadanos no queremos eso. Los resultados de la orden presidencial de la presencia militar por los bloqueos se ha logrado recuperar las movilizaciones de alimentos, transporte de mercancías, misiones médicas y reactivación económica, como lo presentó el programa La Noche. ¿Qué noticia nos queda, Jorge? Sí. Nos queda creo que la 3. Comerciantes hacen plantón en zona industrial de Cúcuta. Los integrantes del sector de la moda y lavandería de la ciudad exigen que no hayan más bloqueos, que no hayan más situaciones que les están impidiendo, que lleguen los productos que ellos necesitan, debido a que a los pedidos millonarios que presentan por falta de insumos, ellos no los están pudiendo cumplir. Con un plantón en la zona industrial de Cúcuta, los comerciantes que pertenecen al sector de la moda y lavandería protestaron este martes 1 de junio para exigir que haya apertura de la vía debido a que presentan desabastecimiento de insumos y por ende pérdidas millonarias. No más bloqueos, necesitamos reactivación ya. El comercio no aguanta un día más. Eran los mensajes que se podían leer en las pancartas de los comerciantes, mientras señalaron que están cercanos a la quiebra. Katy Laguado, directora ejecutiva de Corpo Moda, manifestó que es un llamado al gobierno nacional para que acelere los diálogos y presenten las
y se haga presente para que las empresas se puedan reactivar. Venimos de una pandemia donde estamos aguantados. Somos el tercer eslabón más importante de la economía en norte de Santander. Bueno, queridos, mañana 6 de la tarde. Los quiero. Buena noche. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. ¿Inscrito en nuestra Huaca Millonaria? ¿Al día en el pago de tu factura? ¿Ganas de ganarte 3 millones de pesos? Entonces conéctate este viernes a las 7 de la noche por nuestro Facebook Live. Disfruta de nuestra velada cultural y mente positiva, porque el ganador de este viernes en nuestros sorteos millonarios puede ser tú. Aguas Capital Cúcuta. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente 1 año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Lo bueno somos más! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en